Bueno, señores, como lo prometido es deuda, aquí lo tenemos. Esta estrategia la vamos a denominar estrategia por rango de sesiones. Entonces, esta estrategia, esta estrategia es muy importante y se va a denominar así porque las sesiones que nos va dejando el mercado van a ser como tal nuestros indicios para poder operar en las sesiones siguientes. Para nosotros son muy importantes tres sesiones que nos deja el mercado a diario, que son la sesión asiática, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, que quizás para muchos de nosotros es la sesión más importante, la de Nueva York. Entonces, primero que todo, antes de que empecemos, yo quiero que cada uno de ustedes en su TradingView clasifiquen y busquen este indicador que se llama ICT, Crimson y Pivots. Este indicador nos va a permitir a nosotros marcar como tal las sesiones porque va a ser, como su nombre lo indica, una estrategia de rangos de sesiones. Entonces, una sesión me va a determinar a mí la dirección de lo que va a ser mi sesión que estoy operando. Es muy importante tener todos estos parámetros tal cual como se los estoy mostrando aquí. El límite 4 horas, el texto en blanco, por acá la sesión que queremos, que son la asiática, la de Londres y Nueva York, teniendo en cuenta también los horarios operativos y los colores, los que ustedes gusten. Ahorita, a continuación del video, van a ver cómo queda en el gráfico y quitando como tal acá donde dice mostrar pivotes. Entonces, esto me va a dejar algo parecido así. Sesión asiática, sesión de Londres y sesión de Nueva York. Entonces, dentro de la estrategia, tenemos que entender lo siguiente. El mercado a mí me da como tal una sesión anterior. Supongamos que la sesión anterior me deja estos rangos de movimientos, los cuales yo los voy a marcar desde el punto más alto que me deja la sesión anterior, un punto más alto que me deja la sesión anterior y un punto más bajo que me deja la sesión anterior. Supongamos que yo voy a operar, en este caso, en un caso hipotético, que estoy en la sesión asiática y estoy esperando la apertura de la sesión de Londres. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Número uno, supongamos que la sesión empieza en esta parte de aquí. Acá se empieza a desarrollar como tal la sesión de Londres. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros debemos de esperar para que hagamos una lista de chequeo. Debemos de esperar la primera hora de iniciación de la sesión a operar. ¿Por qué debemos de esperar la primera hora, señores? Porque recuerden que en la primera hora en que se abre la apertura de un mercado a operar, siempre va a haber ese choque entre compradores y vendedores. Entonces, en la primera hora de sesión no va a haber una dirección clara del mercado. Es por ello que es muy importante tener paciencia y esperar la primera hora de la apertura del mercado. Cuando ya pase la primera hora, nosotros nos podemos encontrar con varios escenarios. Supongamos que ya pasó de aquí a acá la primera hora. El primer escenario a encontrar a lo mejor es que ya pasando la primera hora el mercado está por aquí. Esto me da a mí a entender que el mercado tiene fuerza alcista y que rompió como tal la línea de tendencia y va a buscar por acá un retroceso para seguir su tendencia alcista. Ese va a ser mi primer escenario. Yo esperar la primera hora de mercado, vamos a hacer esto más bonito. Segundo. Esta es la primera hora de mercado. Ya hizo la apertura y el mercado se empieza a mover con fuerza hacia arriba. ¿Yo qué hago? Simplemente seguir la tendencia del mercado. Este sería como tal mi primer escenario que me puede proporcionar el mercado.
Escenario número 2, lo contrario, pasó la primera hora de mercado y el precio está por acá abajo. Esto solamente significa que el precio va a hacer un retroceso y va a seguir su tendencia bajista. Pero ya teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que la primera hora de sesión del mercado ya pasó y que tenemos en cuenta de que la primera hora es muy difícil de encontrar como tal la dirección porque es una apertura y los compradores y vendedores están luchando todavía. Escenario número 3, el mercado en la primera hora no rompió el rango y se encuentra por aquí. Entonces volvemos a los conceptos básicos que ya hemos aprendido durante todas estas mentorías, que va a ser encontrar por acá unas zonas de order block, los cuales ya sabemos que los order blocks son un impulsador del precio. Y entonces si en la primera hora no ha roto como tal esta estructura, simplemente ya yo sé que el precio va a venir a tocar estas zonas de aquí, es decir, hago unas ventas. Viceversa, el mercado en la primera hora del mercado de su apertura, el mercado se mueve hacia abajo, pero no rompe como tal la estructura o este piso que me dejó la sesión anterior. Entonces yo hago lo mismo. Busco como tal un order block acá, que es un impulsador del precio hacia arriba, y aquí ejecuto unas compras. Entonces, esos como tal serían los cuatro escenarios múltiples que podemos encontrar bajo esta estrategia. Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que implementar todo lo que sabemos, lo que son los order blocks, lo que son los vacíos, lo que son los imbalances del mercado, lo que son los retrocesos. Todos estos conceptos como tal nos van a servir muchísimo para implementar esta estrategia. Entonces, ahora ya nos vamos a los ejemplos en el gráfico, y los ejemplos en el gráfico, se me pasó, se me pasaba algo supremamente importante que va a ser qué temporalidades vamos a usar. Para esta estrategia, las temporalidades a usar son 30 minutos, 15 minutos, son y 5 minutos en muchos casos para encontrar como tal los retrocesos. 30 minutos marco el high y el low de la sesión anterior. 15 minutos espero la primera hora de apertura del mercado para saber hacia dónde se está moviendo el precio. Y 5 minutos esperaría yo como tal el retroceso que me marca el mercado, porque recuerden que el mercado se mueve en impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Entonces, dichos retrocesos, cuando implementamos el Fibonacci, el retroceso Fibonacci, esos retrocesos los vamos a encontrar en la temporalidad de 5 minutos para seguir la tendencia. Entonces, 30 minutos, 15 minutos y 5 minutos van a ser como tal las temporalidades que nosotros usaríamos eh, bajo esta estrategia. Y otro concepto supremamente fundamental. Cuando estamos operando, me gusta mucho operar lo que es una divisa que se compara con el dólar, porque aquí yo también utilizo mucho solamente el indicador del dólar. Y ahorita en los ejemplos prácticos que vamos a tener, les explico el porqué. Entonces, vamos a los ejemplos básicos, los ejemplos claros y básicos, los cuales ya vamos a tener un poquito más de indicios de qué se está hablando. Vamos a retroceder el gráfico más o menos por aquí, a ver si encontramos unos ejemplos buenos, buenísimos. Acá tenemos el primer ejemplo. Aquí, muchachos, vamos a ponerlo un poquito más grande que se pueda ver. Tengo Voy a operar de la sesión de Londres, yo lo puse Asia rojo, Londres amarillo y Nueva York azul. Yo voy a operar de la sesión de Londres a Nueva York. ¿Qué debo de hacer? Número uno, marcar el punto más alto del que me dejó el mercado anterior, y tengo que marcar el punto más bajo que me dejó la sesión del mercado anterior. E igual manera lo hago con el indicador del dólar solamente. ¿Por qué? Porque si la estrategia funciona,
Bueno, si la estrategia funciona así tal cual como lo tenemos planteado, solamente significa lo siguiente, que si el dólar sube o si el dólar baja, mi divisa a comparar debe hacer totalmente lo contrario o lo inverso de lo que está haciendo el dólar. Entonces yo marco el punto más alto y el punto más bajo de la sesión anterior, tanto del euro dólar o de la divisa que estoy comparando con el dólar, como solamente el dólar. El dólar se conoce como DSY en los indicadores del Trading View. Entonces, vuelvo a lo que es la divisa, que es el euro dólar en este caso. Ya tengo los puntos marcados, paso a la temporalidad menor de 15 minutos y empiezo. Recuerden que en nuestra checklist tenemos que, número uno, esperar la primera hora de la sesión, que inicie la sesión. En este caso, el mercado me está mostrando lo siguiente, de que antes de iniciar sesión rompió como tal la estructura del low de la sesión de Londres. Esto indica un buen indicio de que hay mucha fuerza bajista y que se está presentando un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso fuerte y que yo debo esperar, como les dije, la primera hora de la sesión de Nueva York. Acá inicia Nueva York y en los primeros 55 minutos de la apertura me muestra como tal que hay fuerza bajista. Es decir, que en la primera casi hora de la apertura del mercado al que yo voy a operar, nunca el precio entró, dándome indicios de que hay fuerza bajista. Entonces, recuerden, como lo vimos anteriormente, existen varios escenarios donde podemos ver que el precio puede entrar dentro de la zona, pero en este caso lo que nos está mostrando son varios rechazos del precio. Entonces, yo aquí miro que una hora después, simplemente lo que ha hecho el mercado es bajar. Entonces, soy inteligente o tengo ese instinto de que lo que estoy diciendo o de lo que se ha venido practicando en estos días de implementación de estrategia, de que cuando se presenta este tipo de escenarios, simplemente puede pasar una cosa, que el precio va a bajar con fuerza, porque en la primera hora de apertura simplemente lo que veo son rechazos. Vamos a poner esto un poquito, un azul más clarito para que se pueda ver mejor. Un segundo. A ver si de pronto ahí se ve mejor. Sí, correcto. Entonces, podemos ver que en la primera hora de apertura de sesión veo un rechazo del precio, veo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, ahora un impulso. ¿Qué hago yo? Aquí ya yo pudiese entrar. ¿Por qué? Porque en la primera hora de mercado veo que simplemente el precio lo que ha hecho es bajar y nunca entró dentro de la zona de la sesión anterior. ¿Qué debo de hacer yo? Número uno, buscar los puntos de liquidez donde el mercado puede llegar a tocar. ¿Cuáles son esos puntos de liquidez? Esos puntos a los cuales el mercado nunca ha venido a mitigar o a tocar. Entonces, en este caso, esto puede ser una buena entrada hasta acá e incluso hasta estos puntos de aquí puede ser una buena entrada, llegar a tener un take profit. Ahora bien, en la temporalidad de 5 minutos, como se los dije que yo hago mi entrada en 5 minutos o en un minuto, yo lo que hago es lo siguiente. Sabemos que el precio tiene que romper como tal tres barreras importantes para que se devuelva. Vamos a suponer que en este caso hipotético yo ejecuto como tal unas ventas hasta este punto de acá abajo donde el precio no ha llegado a tocar la liquidez. ¿Cuáles son estas tres barreras importantes? Señores, número uno, el vacío que me dejó el precio, en este caso este vacío de acá, tiene que, si se devuelve, romper ese vacío. Número dos, este order block acá en venta, este order block grande en ventas. Y número tres, la línea de tendencia. Entonces son esas tres barreras importantes que a mí me van a dar más seguridad. Es por ello
que mi stop loss siempre debe de brindarme esas tres barreras importantes. Incluso si se dan cuenta, son 9 pips nuevamente, nada más de stop loss. No es que sean muchos pips de stop loss, pero me está blindando aquí porque si el precio se empieza a regresar, tiene que romper, número uno, el vacío, número dos, el order block y número tres, la línea de tendencia que me deja la sesión anterior. Entonces, aquí el precio se empieza a mover bien e inmediatamente nos da el take profit. Entonces, ese sería un buen ejemplo de lo que es la estrategia, eh, esta estrategia que denominamos de rango de sesiones. Vamos a buscar otro ejemplo. Ojalá lo guarden muy bien este video porque es muy importante aplicarlo. Ah, un punto supremamente importante, se me había olvidado. ¿Qué hacemos como tal con lo que es un momento. ¿Qué hacemos como tal con el dólar? Se me había olvidado, súper, súper importante. Cuando el mercado a mí está dando indicios, recuerden de que va a bajar y ya yo tengo como tal ese indicio puesto de que el precio en la primera hora de su apertura lo que ha hecho es bajar, yo vengo a lo que es el indicador del dólar y en el dólar me está haciendo exactamente lo contrario. Es decir, que en la primera apertura del mercado, aquí ya ha pasado una hora aproximadamente, veo un rechazo fuerte alcista. Entonces, yo aquí en el dólar lo que hago es lo siguiente. Vamos a esperar que pase la hora. Ahí y acá. Muy bien. En el dólar hago lo siguiente, ejecuto como tal una compra. Obviamente en operaciones no hago nada, simplemente hago en el Trading View la simulación de que esto, esto que tenemos acá puede llegar a estos puntos de liquidez hasta acá. Entonces voy dándole seguimiento tanto a mi operativa en el euro dólar, en este caso está aquí, ya lista para poner. Aquí ya está puesta y pongo las tres barreras. Y en el dólar también ejecuta exactamente lo mismo. Y en el dólar pasa igual. En el dólar tengo el vacío, tengo el order block activador y tengo la línea de tendencia. Entonces, sabiendo esto, ya yo sé que cuando empieza la apertura o la hora después de lo que inicia el mercado, el dólar se mueve hacia arriba y el euro dólar hace su movimiento hacia abajo. Listo, ahí tenemos como tal nuestro take profit. Se me había olvidado y eso es muy importante tenerlo en cuenta el indicador solamente de lo que es el dólar. Vamos a buscar otro ejemplo claro de lo que es esta estrategia para que se empiece a implementar. Miren, por ejemplo, este acá, muy bueno. Acá tenemos como tal en la temporalidad de media hora la sesión asiática nos dejó este movimiento. A ver, la sesión asiática nos dejó este movimiento. Marcamos el high y marcamos el low. Listo. Igual manera lo hacemos en el dólar solamente. De sesión asiática, en la temporalidad de media hora. Esto por aquí. Marcamos el high, marcamos el low. Recuerden que el dólar como tal hace lo contrario a lo que haría el euro dólar. ¿Listo? Entonces, paso a la temporalidad siguiente. ¿Cuál es la temporalidad siguiente? La temporalidad de 15 minutos. En la temporalidad de 15 minutos no ha pasado la hora, todavía faltan 15 minutos para que complete la primera hora de mercado. La primera hora de mercado me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que en la apertura no hubo una fuerza como tal para romper los rangos de movimiento de la sesión anterior.
Entonces yo aquí empiezo a buscar lo que ya sabemos debe ser order block, debe ser como tal líneas de tendencia hacia abajo, porque ya que hay un claro indicio de que el precio va a empezar a bajar. Como se los dije, la dirección del día nos la va a dar la primera hora de mercado. Si la primera hora de mercado no rompe con fuerza hacia acá arriba o hacia acá abajo, simplemente se va a mantener dentro del rango de movimiento, pero dentro del rango de movimiento también vamos a encontrar opciones de operativa. ¿Y cuáles son esas opciones de operativa? Si se dan cuenta, en la temporalidad menor, que puede ser la de 15 o la de 5 minutos, podemos encontrar que por acá hay un order block activador del precio, el cual el precio ya está mitigando o tocando esos rangos de movimiento y que en el precio del dólar o en el mercado del dólar me está mostrando como tal el escenario contrario. ¿Cuál es el escenario contrario? De que en la primera hora de apertura del mercado encontramos de que no rompió tampoco ninguno de los dos rangos, pero que ahora se encuentra en una tendencia alcista. Una tendencia alcista, ¿por qué, señores? Porque se puede ver que aquí hay un order block activador del precio, toda esta zona, y que a lo mejor el precio, a lo mejor en un minuto lo podemos ver, ya ha dado los primeros dos impulsos. Recuerden que el mercado cambia de tendencia cuando da dos impulsos. ¿Y cuáles son esos dos impulsos? Impulso, retroceso, impulso y seguramente por acá en esta zona de acá hará un retroceso. Es decir, que ya aquí ha cambiado la tendencia de bajista, de donde viene el precio, a alcista. De igual manera, en el mercado del euro dólar lo podemos ver exactamente igual. Un momento, vamos a ponerlo por aquí. Aquí se puede ver, miren, aquí lo podemos ver, de que el mercado en la temporalidad de un minuto podemos ver de que ha hecho ya los dos impulsos, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Simplemente me da a entender de que ya la tendencia que viene de bajista cambió, de alcista digo, cambió a bajista. Entonces, de aquí yo puedo ejecutar mi operativa con confianza. ¿Hasta dónde? Yo lo puedo hacer o hasta la línea de tendencia o a este punto de liquidez donde el precio puede venir a mitigar. Y nuevamente ejecuto lo mismo. Ejecuto, número uno. Un momento, por favor, vamos a ver si en 15 minutos se ve. Listo, en 5 minutos podemos ejecutar nuestra entrada. ¿Y cómo es nuestra entrada? Otra vez ejecutando la barrera. En este caso, el mercado no nos dejó como tal vacíos, pero sí nos dejó este order block y también nos dejó como tal la línea de tendencia. Entonces, nosotros podemos ejecutar las ventas en euro dólar y simulando, simplemente yo lo pongo por efectos de llevar como tal un control interno, ejecuto como tal la posición larga en el dólar. Recuerden que el dólar hace lo contrario a la divisa. Entonces, si el dólar sube, significa que el precio del euro dólar va a empezar a caer. Entonces, ya teniendo como tal esta lista de chequeo, que en 15 minutos a lo mejor se verá mejor, se puede decir lo siguiente, de que en la primera hora de la apertura de mercado, el mercado no rompió ni esta zona de aquí ni esta zona de acá. Hay un orden block activador, ya ha pasado la primera hora de apertura de mercado y significa que el precio no tuvo la suficiente fuerza alcista para romper los rangos y seguir subiendo. Entonces, esto aquí me da un indicio de que el precio va a empezar a caer. Y si el precio cae en euro dólar, significa que en el dólar solamente sube. Entonces, vamos a ver qué pasó acá. Empieza a caer el precio y ahí tenemos nuestro take profit. ¿Y qué hizo el dólar por sí solo? El dólar sube. En este caso, el dólar subió. El dólar subió buscando por acá puntos de liquidez que tendremos a nuestra izquierda, que a lo mejor fue este vacío de acá. Pero como tal, este sería la operativa de lo que será nuestra nueva manera de ejecutar nuestras entradas. Vamos a ver si encontramos de pronto
Hicimos dos en venta. Vamos a ver si de pronto encontramos una en compra. A ver. A ver si lo encontramos una clara, clarita, que se vea para lo que serán nuestras compras. Acá, listo. Acá, la temporalidad de media hora. Tenemos de la sesión de Londres a la sesión de Nueva York. Trazamos, como ya lo sabemos, el low y trazamos el high. Entonces, hacemos exactamente lo mismo con lo que es DXY o el indicador del dólar solamente. Entonces, en DXY tenemos lo siguiente. Tenemos el high, tenemos el low. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya teniendo esto en la temporalidad de media hora, pasamos a la temporalidad de 15 minutos. Media hora, 15 minutos, 5 minutos para ejecutar como tal. Entonces, pasamos una temporalidad menor y esperamos la primera hora de apertura del mercado. La primera hora de apertura del mercado me dice lo siguiente. Aquí. La primera hora de apertura del mercado, en la cual se mueve, pero en la primera hora no rompe como tal con fuerza. Y también por los conceptos de Smart Money Concept me está diciendo algo de que hay un rechazo fuertemente de esta vela de aquí hacia arriba. Entonces yo lo puedo también ver en la temporalidad de 5 minutos y puedo ver lo siguiente. Un segundo, reviso también lo que es el dólar como tal. Y el dólar como tal me cuenta la misma historia. Recuerden que si el dólar baja, el euro dólar va a subir. Entonces, en la primera hora, hora y media, creo que aquí pasó hora y media, algo así, me está contando de que hay un rechazo fuertemente de lo que es el high del dólar. Si el high del dólar hay un rechazo, significa que el precio va a empezar a bajar. Si este baja, el dólar solo significa que el euro dólar va a empezar a subir. Entonces, tenemos como tal ese indicio. En 5 minutos vemos el rechazo del precio e impulso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder estar tranquilo y ejecutar como tal la entrada? Debo de ver como tal, número uno, eh, dos impulsos del precio. Entonces, aquí ya el precio me dio los dos impulsos, que en este caso son, si se dan cuenta aquí, pequeñitos, pero es un impulso. Hay un impulso, un retroceso, un impulso, y yo esperaría como tal un retroceso para ejecutar mi entrada en lo que es la compra. Entonces aquí veo otro impulso y el precio se fue, pero acá yo podría ejecutar la entrada simplemente con el hecho de yo saber de que ya pasó la primera hora, de que hay un impulso, de que el dólar me está mostrando exactamente la misma teoría de que hay un rechazo del precio que nunca rompió el rango, y que va a empezar a caer y que en el euro dólar estoy viendo exactamente lo contrario. Hay un rango de movimiento el cual el precio no pudo romper y que vino a buscar liquidez para irse al lado contrario. Entonces, yo teniendo estos conceptos básicos, yo pudiese entrar. Entonces, entro más o menos en esta zona de aquí, posición larga, más o menos llegando a estos rangos de movimiento. La verdad, no sé si el precio puede llegar hasta ahí y mirando si el precio puede hacer un retroceso. Vamos a ver. En una hora que tengo a mi izquierda, bueno, no tengo nada. Entonces pongo un stop loss más o menos de 11-12 pips para asegurarme que si en el caso tal el precio o el mercado quiere venir a buscar estas zonas de aquí buscando como tal la línea de tendencia, pues estamos asegurados 12 pips hacia abajo. O sea, tendría que bajar mucho el precio para que nos saquen estos loss. Y viceversa, en el dólar solamente de simulación,
yo ejecuto la venta. Tengan en cuenta eso. Lo que hace el dólar es contrario a lo que hace mi par de divisas. Y igualmente le pongo los más o menos 12 picos de estos loss. Y miro qué hace el precio, ya teniendo en cuenta estos rangos de movimientos, para poder estar seguros. Y entonces el precio ahí en menos de 10 minutos nos da un take profit muy bueno. Entonces, señores, yo creo que con estos ejemplos básicos, igual con las clases que vamos a tener de ahora en adelante, teniendo en cuenta toda esta teoría, todos estos indicadores, pues va a ser muchísimo más fácil para nosotros poder, eh, poder determinar lo que es la dirección del día con esta nueva estrategia que la denominamos estrategia por rango de sesiones.